Una vez finalizada el montaje de la instalación, es necesario efectuar una serie de comprobaciones para verificar el correcto funcionamiento de la misma. Esas pruebas son responsabilidad del instalador y permitirán detectar posibles fallos causados, o bien por defectos de fábrica en los componentes o bien por errores en el montaje de la instalación. Para efectuar estas pruebas es imprescindible que la instalación esté completamente terminada y se haya montado de acuerdo con el proyecto técnico. 1. Funcionamiento de los módulos fotovoltaicos. En un día soleado, los módulos en circuito abierto deben proporcionar a mediodía una tensión cercana a los valores establecidos en la hoja de características. Si tenemos varios módulos conectados en string, estos en circuito abierto deberán proporcionar una tensión igual a la suma de las tensiones de circuito abierto de sus módulos. Funcionamiento de la batería. 2. Antes de la puesta en marcha debe comprobarse que la batería se encuentre plenamente cargada y que la tensión e intensidad en los elementos sea la adecuada. También debe comprobarse que durante las horas centrales del día y con la batería conectada por el circuito entre los paneles y la batería circule aproximadamente la intensidad prevista. Esta medición puede efectuarse con una pinza amperimétrica. 3. Comprobación del regulador. Debe comprobarse que el regulador funciona normalmente, sin efectuar operaciones imprevistas. En el caso de los reguladores provistos del seguidor del punto de máxima potencia, es preciso asegurarse de que el seguidor está operando adecuadamente. 4. Comprobación del inversor. Es necesario comprobar que el inversor funciona correctamente. También se pueden comprobar parámetros tales como la calidad de la onda generada empleando un analizador de redes. Con ello comprobaremos el contenido en armónicos de la onda que en las instalaciones conectadas a red debe reducirse al mínimo. Si el inversor viene equipado con seguidor del punto de máxima potencia, es preciso asegurarse de que el seguidor está operando adecuadamente. 5. Comprobación de los sistemas auxiliares. Aquí debemos cerciorarnos del funcionamiento de los sistemas de seguridad, interruptores magnetotérmicos, diodos de paso, diferenciales y puestas a tierra de los contadores, etc. Recesión de la instalación. Tras haber comprobado el adecuado funcionamiento de la instalación, se produce la entrega o, desde el punto de vista del cliente, la recepción de la instalación. En esta fase debe limpiarse completamente la instalación fotovoltaica retirando del lugar el material sobrante y firmar un certificado que dé cuenta de las pruebas efectuadas descritas anteriormente. Pasadas 2 semanas desde la entrega de la instalación deberá comprobarse el correcto funcionamiento de la misma y comparar los valores de producción eléctrica con los previstos en diseño. También debe entregarse al usuario final una memoria descriptiva de la instalación y un manual de uso de la misma. En particular, la documentación debe incluir la siguiente información. 1. Datos generales del proyecto, como el emplazamiento de la instalación, el nombre de la empresa o particular que lo ha dirigido, etc. 2. Datos del dimensionado de la instalación, niveles de irradiación esperados, previsión de producción, análisis de consumo y autonomía en las instalaciones aisladas, dimensionamiento y disposición del generador fotovoltaico en el caso de las conectadas a red, etc. Pueden repasar. 3. Características del sistema de acumulación, en las que se deben indicar parámetros tales como la profundidad máxima de descarga, la tensión máxima de carga o el rango de temperatura de funcionamiento. 4. Características del regulador de carga y el inversor, con sus potencias nominales, tensiones y corrientes de entrada y salida, etc. 5. Características básicas de funcionamiento de la instalación, incluyendo esquemas de funcionamiento y diagramas eléctricos. 6. Instrucciones de seguridad en las que se dará cuenta de las operaciones de manipulación y observación o vigilancia que el usuario o cliente debe llevar a cabo. Por ejemplo, la comprobación de estado de las baterías. 7. Recomendaciones de uso, incluyendo las actuaciones ante posibles averías. En España, los fabricantes de los diversos elementos de la instalación suelen proporcionar 5 años de garantía. La empresa instaladora debe, como mínimo, proporcionar 2 años de garantía a la instalación, asegurando su funcionamiento. Las averías que resultan de un diseño inadecuado de la instalación
o de deficiencias en su montaje son también responsabilidades de la empresa instaladora. Mantenimiento de la instalación. El mantenimiento es un componente imprescindible en el ciclo de la vida de la instalación fotovoltaica. Una adecuada labor de mantenimiento garantizará el funcionamiento de la instalación, aumentará su fiabilidad y rendimiento y prolongará su vida útil, resultando en definitiva ventajosa económicamente. En el concepto general del mantenimiento suelen distinguirse tres elementos o escalones sucesivos: la vigilancia y supervisión del funcionamiento de la instalación, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Veamos cada una de ellas por separado. Supervisión de la operación de la instalación. La supervisión consiste en observar los parámetros de funcionamiento más importantes de la instalación de manera periódica. En las siguientes instalaciones aisladas a nivel de carga de la batería, la actuación del regulador y el inversor, la potencia que producen los módulos en cada momento. En las instalaciones conectadas a la red, las funciones del inversor, la potencia producida por los módulos, etc. Una adecuada supervisión permite detectar rápidamente posibles averías o deficiencias en la instalación e iniciar las acciones oportunas para resolverlas. La responsabilidad de la labor de supervisión corresponde al usuario o cliente. En la actualidad, especialmente en las instalaciones de cierto tamaño, es frecuente colocar sistemas de monitorización o supervisión. Estos sistemas controlan los valores de diversas variables y avisan al usuario a través de un mensaje de texto, correo electrónico, etc. También permite conocer todo el rendimiento y la producción de la instalación mediante la conexión a Internet a través de una interfaz web. Mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo está destinado a evitar que se produzcan averías, comprobando la operatividad de los diversos elementos de la instalación fotovoltaica. Debe realizarlo un técnico especializado y su seguimiento permitirá alargar la vida útil de la instalación, manteniendo su funcionamiento dentro de los límites aceptables. Principales operaciones de mantenimiento preventivo que deben efectuarse en una instalación. Módulos, frecuencia 6 meses, operación, inspección de limpieza, inspección de posibles daños que afecten la seguridad. Carcasa, 12 meses, inspección de deformaciones, oscilación y estado de la conexión a tierra. Conexiones, 12 meses, inspección y reapriete de bornes y conexiones y estado de los diodos de paso. Estructura, cada 12 meses, inspección de degradación, indicios de corrosión y apriete de tornillos. Sistema de seguimiento, cada 6 meses. Inspección del apriete de los tornillos de los anclajes, engrase de las partes móviles del sistema, comprobación de los rodamientos. Baterías, 6, 24 y 12 meses. Control de la densidad del electrolito, inspección del nivel del electrolito, inspección de terminales, conexión y engrase. Reguladores, 12 meses. Control de funcionamiento de los indicadores y de la intensidad y caídas de la tensión entre terminales, inspección de cableado y conexión de terminales. Inversores, 12 meses. Control de rango de tensión, estado de indicadores y alarmas, inspección de conexiones de terminales. Contadores, 12 meses. Control de funcionamiento y tolerancia de la medida, inspección de conexión de terminales. Sistema de monitorización, 6 meses. Control de conexión remota, almacenamiento de registros, regulación y tolerancia de la medida, inspección de conexiones de terminales. Cableado, 12 meses. Control de estanqueidad, protección y conexión de terminales, empalmes y pletinas. Control de las caídas de tensión en CC. Interruptores, 12 meses. Control de funcionamiento y conexiones de terminales. Protecciones, 12 meses. Control de funcionamiento y actuación de los elementos de seguridad y protecciones, fusibles, tomas a tierra, interruptores de seguridad. Un aspecto que genera frecuentes averías es la presencia de empalmes mal efectuados en un cableado. Un cable mal conexionado provoca que se caliente excesivamente y al cabo de un tiempo se queme, produciéndose una avería y un riesgo de incendio en la instalación. Para detectar la presencia de esos puntos calientes indicativos de la anomalía en el funcionamiento suelen tomar termografías mediante una cámara infrarroja. Mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo comprende las acciones que se deben llevar a cabo si se detecta alguna anomalía en el funcionamiento de la instalación en el mantenimiento preventivo. Destacaremos algunas tareas comunes al aspecto. 1. La limpieza del módulo fotovoltaico. Debe acometerse cuando se acumula mucha suciedad sobre el mismo o siempre que se advierta la presencia de algún objeto, hojas, excrementos de aves, etc., que generen una zona de sombra en alguna de sus células. Debe llevarse a cabo con agua y, llegado el caso, con un detergente no abrasivo, sin el uso de mangueras o de presión. En ocasiones la presencia del agua de lluvia es suficiente para lavar el módulo. Cuando hay fallos en la estanqueidad, en las que las conexiones del módulo deben sustituirse los elementos necesarios y proceder a la limpieza de los terminales. Es preciso insistir en que el acumulador es
en las instalaciones aisladas el elemento al que se debe prestar mayor atención. Periódicamente será necesario rellenar el nivel de electrolito que debe comprobarse con frecuencia. El usuario debería quedar encargado de esta comprobación periódica. El relleno se efectúa con agua destilada, nunca con ácido, hasta un nivel aproximadamente 1 centímetro por encima de las placas. Los acumuladores tubulares suelen llevar marcas de máximo y mínimo o un tapón indicador de nivel, que ayuda a determinar con precisión la cantidad de agua que se debe proporcionar. Además, tras la inspección de los terminales de la batería, deben limpiarse los depósitos de sulfato que pudiera haber en ellas y cubrir con vaselina neutra todas las conexiones. Averías en los módulos fotovoltaicos. 1. Deterioro o rotura del vidrio debido a un mal montaje o a golpes accidentales por descuido o actos vandálicos. Debido a la rotura del vidrio puede producirse la entrada de humedad en su interior, provocando la corrosión de las conexiones y circuitos del módulo. Este tipo de problema se presenta muy ocasionalmente. 2. Calentamiento parcial o efecto de puntos calientes debido al sombreado de diversas células del panel. Para corregir este problema, los módulos deben colocarse a una cierta distancia de los obstáculos, para asegurar que solo un porcentaje mínimo de superficie quede en sombra. Además, deben instalarse diodos de paso que eviten que esa parte sombreada se comporte como una resistencia o consuma la energía que produce el resto de los módulos. 3. Deterioro de las características eléctricas del panel, no apreciables a simple vista, pero que se pueden detectar midiendo la intensidad que circula por los conectores en las horas centrales en un día soleado. Esta intensidad debería aproximarse a 1 mppp. Averías en los acumuladores. 1. Agotamiento de la batería por un uso excesivo de la misma. En este caso, el acumulador o el generador fotovoltaico se han dimensionado por debajo de las necesidades reales de consumo, o bien se ha consumido la energía acumulada en la batería por encima de la profundidad máxima de descarga. 2. Sulfatación y corrosión de las placas por falta de control del nivel de electrolito. Averías en el regulador y el inversor. 1. Problemas debido a la inversión de la polaridad durante el montaje. 2. Posibles fallos de fabricación, aunque estos problemas son muy poco frecuentes. 3. Sobrecarga o sobretensión por ausencia de elementos de protección. Averías en el cableado eléctrico. 1. Desconexión y aflojamiento de las conexiones debido a un apriete incorrecto o insuficiente. 2. Entrada de agua debido a una mala estanqueidad de las cajas terminales y conexiones en general. 3. Calentamiento excesivo de los cables eléctricos debido a un dimensionado erróneo de los mismos. 4. Derivación a tierra del circuito o equipos eléctricos.